Independientemente del término que se use, estos casos parecen poner en evidencia que existe alguna forma de supervivencia de la conciencia después de la muerte. Y es que si no fuera así, ¿cómo se explica que un niño de 5 años hable sobre lugares que por su corta experiencia aún no ha visitado? ¿Estaríamos hablando de reencarnación, de meros recuerdos inducidos por nuestro entorno familiar, de una transición entre una vida y otra? ¿Cuál es el carácter que adquieren estos menores? ¿Qué relación encontramos entre el recuerdo de vidas pasadas y el llamado déjà vu? Esta noche, en Luces en la Oscuridad, intentaremos descubrir algunos de estos enigmas y para ello contamos con dos expertos en la materia, con Mario Pérez Ruiz, escritor y periodista. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Mario. Bien hallado. Y con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que le pasa a un niño? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Es de forma genética que está dentro de la idiosincrasia del ser humano en sí, el tener recuerdos en un momento determinado y luego perdemos? ¿Es como los niños que tienen el don o la capacidad de ver seres espirituales, ángeles de la guarda, pasajes que han vivido antes que nosotros y se han quedado todavía con nosotros y cuando han pasado una cierta edad pierden esa facultad? Los famosos amiguitos invisibles. Eso es. Bueno, de acuerdo a la tradición y a la enseñanza, casi todas las corrientes, sobre todo las orientales, el alma cuando vuelve a encarnar en un nuevo traje, vamos a decirlo así, eso en el Bardo Todol se ve muy claro, ¿no? Por lo menos lo presenta muy claro. Dice, el alma cuando va a volver a ocupar un nuevo vehículo físico, ya habiendo tenido los demás vehículos preparados, observa a sus padres, dice el Bardo Todor, sobre todo la versión de Evans Wentz, que recomiendo al público. Dice, y si va a ser niño, en un traje físico de hombre, empieza a tener atracción por la madre, y si va a ser niña, empiezas a tener una atracción física por el padre. Es interesante que el complejo edípico apareciera por ahí en la obra del Bardo Todor, escrita sobre el 600-800 después de Cristo, atribuida a Padmasambhava, ¿no? O sea, sorprende que este modelo que Freud desarrolló en el siglo XIX ya estuviera mencionado así como muy por encima, pero de alguna forma. Sí, el alma cuando va a volver al traje, cuando despierta dentro del vientre de la madre, ya previamente olvidó ese interludio entre la vida y la muerte, primero. Hay muchas razones, pero la razón básica es que es necesario que el alma ignore ese pasado de alguna manera para que pueda volver a entrar a la vida con esa, si no inocencia, esa capacidad de volver a aprender y de atreverse a experimentar. No obstante, Mario, ¿qué habremos hecho de mal en nuestra alma, en nuestra esencia, como para no recordar en un momento determinado de mayores aquellas cosas que en la pubertad, cuando somos pequeños, lo tenemos tan claro, ¿no? Dejamos de ser ángeles porque la experiencia, las malas artes nos van consumiendo, van oscureciendo ese campo energético, ese campo aural, esa alma, la va empobreciendo, la van marchitando. Desde el punto de vista de la ciencia, de la física, ¿hay explicación ahí? Bueno, aquí hay un montón de cosas. La primera quizás posiblemente tenga que ver, como decía aquí el compañero, hablaba de las reencarnaciones en Oriente, pero hay unas tradiciones occidentales que tienen que ver con los ciclos de reencarnaciones. Tenemos la figura de Pitágoras y tenemos la figura de Giordano Bruno, que son, digamos, dos de los más importantes defensores de los ciclos de reencarnación. Digamos, ellos relacionaban la transmigración de las almas, además con la evolución de las especies, lo que podríamos hablar del círculo de eterno retorno, cuando las civilizaciones a su vez van desapareciendo. La cuestión es que nosotros podemos encarnar de una manera o de otra. El recuerdo de las vidas pasadas es más puro cuando se refiere a la niñez, pero recordar las vidas pasadas sirve sobre todo para estos pensadores a los que acabo de hacer referencia y filósofos, para aprender, para tener el conocimiento de las vidas pasadas, para seguir evolucionando más en su ser. Claro, hay niños, por ejemplo, que nacen y que en determinadas edades, al llegar a los 5 años, 6 años, como por ejemplo Mozart, Beethoven o Edison, desarrollan unas grandes capacidades en la música, en las matemáticas. Entonces estos niños tienen que tener una memoria anterior. Anteriormente han sido algo. Como decía Giordano Bruno, decía Salomón y Pitágoras, Pitágoras y Salomón. Eso lo decía en su testamento. No hay nada nuevo bajo el sol. Y siempre hay referentes de que se dice que la misma persona de Giordano Bruno había sido antes Pitágoras y antes el rey Salomón. Incluso Sigmund Freud
Freud, que recibe un encargo del Vaticano para escribir un libro sobre Moisés, libro que se llama Moisés y la religión monoteísta, que lo podemos encontrar en Alianza y en Austral. Habla de que Jesucristo y Moisés son la misma persona, son seres que Dios ha encarnado, que pasan de un estado superior a un estado inferior, no como realmente es la transmigración de las almas, que vamos de un estado inferior a uno superior, y que depende de lo que hacemos vamos a recibir un castigo o un cuerpo determinado, y que no vamos a nacer solamente en este planeta, sino en otros planetas y en muchísimos cuerpos y en muchísimos fenómenos y en cualquier elemento que forma parte de la vida y de la naturaleza. Muchas veces hablaba antes con un amigo que decía, bueno, pero ¿cómo se pueden recordar las vidas pasadas? Se puede recordar sobre todo cuando es de más pureza en la niñez. Menos bloqueos. Exacto, no menos bloqueos, no menos influencias externas. Bien. Casi siempre que se recuerdan, las que se hacen más famosas es la de grandes personajes, ¿no? Yo tenía un amigo que organizaba viajes allí a Egipto, y cuando la gente llegaba a Egipto, las mujeres todas eran Cleopatra, ¿no? Entonces, como decía Leonardo da Vinci, decía que era el fallo de los procesos de reencarnación, es que cuando uno recuerda, nunca en una vida anterior, que lo diga oficialmente, ha sido un burro, por ejemplo. Por supuesto, nadie. Pero yo sí conozco gente con la que he hablado que me ha dicho ser un oso en una vida anterior. O un campesino. O una ballena. Un campesino. O una ballena en una vida anterior. Yo quisiera comentar algo, porque de acuerdo a las tradiciones, sobre todo la budista, la transhimaláyica y a los Vedas, unas están de acuerdo en que venimos de ese proceso, pero no volvemos a ese proceso. Los cabalistas dicen, el alma humana o la mónada divina pasa por la etapa mineral, después la vegetal, al animal y termina en la humana, o sigue en la humana, porque todavía sigue el proceso. Pero no hay regreso. En cambio, hay algunas tradiciones, algunos estudiosos dicen que son malas interpretaciones, de que uno puede volver a ser animal, a encarnar en animal, cuando ya es humano. El que entró a la humanidad no tiene regreso. Puede obsesionar después de morir a un animal, pero no puede encarnar en animal. Eso es una enseñanza que puede parecer para algunos de una manera u otra, pero está. Bueno, en la transmigración de las almas se da el fenómeno del cual te acabo de hacer yo referencia, que sí se puede pasar a un animal inferior, incluso recibir el encargo en el caso de los alquimistas, porque no solamente era Freud que afirmaba esto, sino que además las tradiciones alquímicas, Moisés es el mismo que el Mesías, nacido en distintos momentos. Es una alma que encarna de una manera o encarna de otra. En el caso de Jesucristo, pasa de un estado superior a un estado inferior, Mario, para ayudar a la humanidad. Sí, no, pero ese es el tipo de alma que le es llamado por los Mahatmas o grandes almas, que llegado casi al límite del nirvana, como el Buda, decide no entrar y decir, me quedo acá para ayudar a la humanidad. Por ejemplo, Sankaracharya se asume que fue una reencarnación del Buda, porque hay que pensar que la reencarnación no es otra vez totalmente la personalidad, de acuerdo a la versión tibetana. No sé si vieron una película que se llama El Pequeño Buda, no sé si la viste, Mario. Sí. Ves que ahí el monje reencarna en 3 sujetos, una niña y 2 niños. Porque la conciencia no es algo individual ya a esas alturas, es algo que puede moverse en diferentes vehículos. O sea, las versiones, hay muchas versiones, pero lo que puedo decir desde mi punto de vista, y tiene razón Mario, hay un tipo de alma que por su evolución, llegado ese momento dice, no entro, no me libero, me quedo un paso antes de entrar a la liberación y proyecto una proyección de esa conciencia sobre nuevos vehículos para que encarnen y ayuden a la humanidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, el lugar donde Buda recibe la iluminación es bajo la árbol de Bodhi, que es una especie de gomero, pero muy típico de la India. El árbol tiene un efecto sobre el Buda. Hay un efecto de una alma, porque todo tiene un alma. Energía, sí. La energía sale a partir del alma. Lo que el alma crea es un movimiento y crea la vida, por eso lo contiene. Cuando un cuerpo está muerto, pues lógicamente no tiene el alma en su interior. El alma ha marchado, entonces no hay nada que lo anime, no hay ningún motor. Incluso hay un peso del alma para poderlo comprobar. Pero donde Buda recibe la iluminación es bajo un árbol. Habría que ver si los árboles son superiores o inferiores a nosotros. Antes de la aparición del hombre en la tierra, los árboles, y esto se puede comprobar, petrificados, podíamos contar los anillos y vivían miles de años. Dando los anillos, son varios miles de años. Y ahora un árbol, ¿cuánto vive? Entonces, ¿hasta qué punto no hay un ser, digamos, sagrado si tiene ese grado de inmortalidad, ¿no? Los indígenas del norte de los Estados Unidos tenían como tótems ciertos árboles, eran sabios. Los mismos druidas en Europa hacían sus ceremonias alrededor del árbol sagrado porque confería algo a los que
estaban alrededor. Por eso la idea de que el árbol Bodhi, es un árbol, como menciona Mario, muy común en la India, considerado sagrado, no solamente porque iluminó al Buda. Incluso los templarios eran los que también adoraban, tenían una cierta adoración por los olmos negros, y allí donde tenían sus templos, plantaban este árbol. Fíjate que me has quitado la palabra de la boca, porque yo te iba a hablar del olmo negro, porque los celtas, los druidas, en sus transmigraciones de sus almas, ya sabéis que el olmo llega a sudar en un momento determinado, los druidas se ponían a cobijo de ese olmo y entraban en un estado alterado de conciencia, ¿verdad? Y entonces podían ver o tener ciertas capacidades más despiertas que antes de haber entrado al cobijo de ese propio olmo, ¿no? Ese propio árbol. O sea, árboles mágicos por excelencia los hay. ¿O es el lugar telúrico de la Tierra que configura al árbol, a ciertos árboles, una forma de conexión con la madre Pachamama? ¿Ves la película ahorita de Avatar? Realmente el lugar sagrado de la película son los árboles. O sea, el árbol principal, el que comunicaba a la madre Tierra, era un árbol. Y tiene un significado muy interesante, porque esas películas no están hechas así simplemente. Hay algo que quiere lanzarse a través del mensaje de colocar a los árboles como algo básico para la vida, ¿no? Pero quisiera volver nuevamente a retomar lo que estábamos diciendo, Mario, y contigo, respecto a que la tradición dice que el alma, cuando encarna, es protegida hasta los 7 años por los ayudantes de la naturaleza o los elementales. Protegen al bebé y no lo dejan hasta los 7. Se puede decir que lo van llevando, por eso o tiene amiguitos invisibles, o ve de repente cosas. Él es más espiritual que humano, está más para allá que para acá, todavía no está aquí. A partir de los 7, y después en séptuples, va habiendo cambios en la vida de la persona. Un autor me comentaba que no recordamos las vidas pasadas porque necesitamos estar libres para reiniciar. Me refiero a lo siguiente. Hay cosas que hemos hecho de pequeños y no las recordamos. Si yo recordara la vida pasada, que no fui ni Napoleón, ni Cleopatra, sino que fui un vil mercenario que se dedicaba a vivir, de ir matando por encargo o haciendo cosas, si yo lo recordara ahorita y me encontrara por atracción magnética y simpatía a las almas a las que yo dañé, ¿qué haría en mi vida? ¿Cómo la viviría? ¿Asustado? ¿Corriendo de un lado a otro porque estaría yo comprometido con esos seres? La ley hace olvidar al alma para que nuevamente reinicie el proceso, y si se encuentra a esos seres con los que tiene dificultades, problemas, porque tuvo contacto en el pasado, trate de corregir y de aprender las lecciones no aprendidas. Es una versión. Hay uno de los fundamentales que es lo que planteaba Giordano Bruno del arte de la memoria. El arte de la memoria era recordar, pero sobre todo no recordar solamente los hechos viles y, digamos, superficiales que te suceden, sino aquello que te ha de servir para evolucionar. Platón lo decía también, ¿no?, con la reminiscencia. Exacto, sí, la reminiscencia de Platón, que se basaba en las reminiscencias de Pitágoras. Es en esa línea. Raimundo Lulio, o Ramón Llull en catalán, que tiene un libro que se llama El libro del amigo y del amado. Entonces la gente se confunde cuando lee ese libro y generalmente no suelen entender a qué se refiere el amigo y el amado. El amigo es el ser que está vivo, somos nosotros. El amado es el alma. Cuando eso... San Juan de la Cruz decía lo mismo, ¿no? Sí. Mi amada. Sí. Exactamente. Entonces, cuando los templarios viajaban a Tierra Santa, iban 2 sobre un caballo. 2 personajes de 100 kilos cada uno. Es imposible sobre un caballo. Esa era la simbología. ¿Pero a qué se referían? Ahí viajaba el amigo y el amado. Viajaban los 2, porque para ir a Tierra Santa debían marchar al lugar sagrado, debían marchar los 2. El hombre, pero también con su alma, porque si no era imposible realizar el peregrinaje. Incluso en la figura del Quijote encontramos a Sancho Panza y al Quijote, pero los 2 son la misma persona. Sí, lo hemos hablado. Uno va como si fuera sobre el caballo Pegaso. Es leve, delgado. El otro lleva al burro, que es el símbolo con el cual la Virgen María entra en Tierra Santa. Y Jesús también, cuando entra... Y Jesús, cuando vuelve a entrar, cuando le hacen el recibimiento del Día de la Palma, vuelve a entrar sobre un burro. Entonces es uno de los símbolos del cristianismo. Lo que gobierna entonces es el cristianismo. Sí. Y Sancho es el hombre que tiene la vida más vinculada a la realidad. Por eso sería el cuerpo, sería el amigo. Y en el caso del Quijote sería el amado, que es el alma. Y el alma a veces va de un lado al otro. Pero siempre diciéndole vamos adelante, y le daba lecciones, ¿no? Desde le luego, enseñaba. Desde luego, lo único que tenemos nuestro es el alma, que es imperecedera. Hoy la tenemos con nosotros, la seguiremos teniendo el día de mañana en otro Siempre. cuerpo, pero será la misma. Lo importante de esa alma es saber que es nuestra, que la tenemos que cuidar porque es lo único que tenemos. Es como el pensamiento, es como el tiempo. Solo tenemos tiempo, nuestro tiempo. Tu tiempo es único, es tu tiempo. Tú lo tienes que valorar y medir en función a cómo tú valores tu momento, ¿no? Pero para alimentar el alma, Pedro, como alimentamos el cuerpo físico, alimentar el alma significaría alimentar aquello que nuestro proyecto de vida demanda.
vida y sobre todo desarrollar todas esas capacidades de bondad, de amor. Ella se alimenta de experiencias, a veces no tan buenas, porque el alma necesita que experimentemos. ¿Sí? Fíjate que antes hablábamos de esas emociones que no se llegan a entender, ¿no? Y que emociones que no se llegan a entender se transforman en patologías severas, ¿no? Una mala relación con un padre, con una madre, con un hermano, con un matrimonio es igual, como es una emoción que no sé entender, que no sé asimilar, eso se puede convertir en una patología severa, en un cáncer mañana, en una patología que me puede llevar al otro mundo. Estamos ensuciando el alma y ese alma es lo que va a hacer es que nuestros canales energéticos, nuestros chakras, como lo queramos llevar según la tradición que estemos abordando, pues el día de mañana tengamos una patología severa, importante. O sea, hay que cuidar el alma para que esté limpia, para que la tengamos bien. Es como cuidar los canales energéticos, los chakras, ¿no? Esos vórtices de energía, si los tenemos mal equilibrados, pues seguramente que en función al órgano que esté equilibrando aquel chakra será el órgano que vamos a enfermar. Y somos nosotros a veces inconscientes de ensuciar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra energía para que después sufrir ciertas patologías. No obstante, a mí me gustaría, volviendo a eso de las vidas pasadas, ya que os tengo a vosotros dos aquí conmigo, a mí me gustaría saber por qué de alguna manera no tenemos alguna fórmula especial de no perder ese sentimiento de quién fuimos anteriormente a esta vida. Hablabas del bardo Todol. Mario nos hacía mención a Giordano Bruno, ¿no? Y ya otras esferas que hablan del pensamiento. Bueno, pero es que en esas esferas del pensamiento nos hablan de ese crecimiento personal, pero no nos hablan de cómo despertar el alma dormida. Tarde o temprano hay un despertar. Eso lo dice la mayor parte de las tradiciones iniciáticas. Cuando la personalidad está ya equilibrada y el alma ha tomado su lugar correcto y la utiliza como una herramienta, entonces el individuo empieza a recordar lo que fue. Antes no. Es como algo que espera. Los autores de los Vedas dicen que nosotros tenemos el Atma, Sutratma, o el alma hilo, el famoso cordón de oro. Ese cordón de oro tiene alrededor, como las perlas de un collar, las vidas que hemos vivido. Entonces dice, cuando la personalidad está equilibrada y ya está en condiciones de hacer uso de ese conocimiento, que yo creo que todos hacemos uso, aunque no nos demos cuenta en muchas ocasiones, porque la reminiscencia nos puede venir en algún momento, entonces el hombre recuerda quién fue y qué hizo, qué tiene que hacer y a dónde va su destino, cuál es el sendero al que está siguiendo. Antes no, porque lo único que haría es quizá malograr las posibilidades. Es una opinión, pero es una versión que me parece digna de analizarse, porque si todos recordáramos el pasado, me parece que muchos malograríamos la posibilidad que tenemos en esta vida. Sí, porque nos daría miedo crecer, ¿no? Pasa que hay gente también, por el caso de Pitágoras, en una ocasión vio un perro y el perro estaba siendo maltratado y él, que era gran defensor de los animales, que consideraba que además todos los animales tenían que tener los mismos derechos que los seres humanos, reconoció a una persona que a él había conocido de niño, reencarnado en ese animal, en un perro. Pero hay muchos animales, y eso lo vemos cuando tenemos animales domésticos, que si pudieran tener nuestro cuerpo, hablarían posiblemente como nosotros. Seguro. El delfín es tan inteligente, lo han investigado, en un espejo se reconoce. Tiene una inteligencia más de lo que nos imaginamos. Tremendo. Casi tiene cierta individualidad, cosa que es sorprendente en un animal, porque asumimos los humanos que somos los únicos. En la ley de la causa y el efecto, la ley del karma, en definitiva, ¿no? Persona que trata o maltrata a un animal es persona que la vida se lo cobra. Sí. Es curioso, pero es la ley de la causa y el efecto. O sea, incluso las plantas o los árboles, ¿eh? Sí, tratamos y lo pagan sí, todos, y lo pagamos todos. Pero, por ejemplo, el que trata a un animal mal, más tarde, y no es que esté haciendo una apología en favor, ¿no? Es lo que es, ¿no? Pero, para empezar, la persona que trata mal a un animal, poco es de fiar con un ser humano. Porque si se lo hace a un animal, ¿qué no le hará a una persona de su propia especie? Mira, yo te quiero hacer la referencia a lo que dice Pablo y para que veamos un contexto. Pablo dice, en uno de los evangelios, dice, hemos emanado de aquello que le llamamos Dios. En Él vivimos y a Él volvemos. Se asume que todo, aunque me tasen de panteísta, es Dios. Las plantas, las rocas, los animales, estamos dentro de su conciencia. Los animistas creen que Dios está en todos los sitios, que es una mesa, es Dios. Asumiendo que no fuera tanto, pero que de alguna manera todo el contexto nos da la vida y nos permite estar aquí, yo cuidaría el entorno más de lo que hacemos. Y me daría cuenta que estoy violando leyes si estoy, como dice Mario, destruyendo plantas, animales, lastimándolos, llevándolos a los laboratorios para hacer experimentos con ellos. Muchos de los productos que usamos antes fueron testados, por ejemplo, con los conejos, los testan los ojos, que son muy delicados con los productos y cremas que muchos hombres y mujeres usamos. Pobres animales, están siendo utilizados como cobayas. Me parece que eso lo vamos a pagar algún día todos. Seguro. Es más, solamente hay que leer un poquito. Persona que ha herido, ha infringido un mal importante a cierto animal, la justicia, primero, seguro que se lo va a cobrar. Sí.
y luego la propia vida, porque es que aquello que nos enseñaron nuestros mayores, haz bien y no mires a quién, haz mal y guárdate, eso se aplica a todo que tiene vida. Y voy a decir una cosa que puede parecer una tontería, pero que no lo es, porque hablamos de energías, ¿no? Estábamos hablando de alma, que es una cosa que no se ve, para ciertas personas no existe. ¿Cómo que no existe? Porque tú no lo veas no significa que no existe. El amor no lo vemos y existe, porque lo sentimos. El cariño no lo ves y existe. Y no lo demuestras en un laboratorio, pero existe. Exacto, muy bien. Bueno, en definitiva, la persona que trata a los animales mal, la persona que no cuida el entorno, seguramente la vida se lo va a cobrar, porque a lo mejor el día de mañana esa persona se convierte en esa alma que no ha encontrado una evolución y tiene que quedarse en la figura de un gato, de un perro, de un ave, de lo que sea. Por eso da mucha lástima muchas veces cuando ves un animal que lo está maltratando, porque nunca sabes a quién está representando aquel animal. Hay perros que los miras y parece que quieren hablar, como decía Mario. Sí. Parece que te quieren hablar, que parece que solo le falta hablar a ese animal como para darte el agradecimiento. A lo mejor es que el alma era de alguien que se ha dado cuenta que ahora era un perro y que dice, ayúdame porque tengo que salir de este cuerpo, ¿no? Fíjate qué cosa más tonta, más ridícula, pero sin embargo ahí está, ¿no? Si tenemos un animal doméstico, incluso no es nuestro, y lo miramos desde atrás a la nuca, veremos que hay una reacción en el animal. El animal obedece bastante, digamos, a esas leyes de la telepatía que nosotros hemos perdido. Tienen muchísima intuición, conocen cosas que nosotros no, encuentran direcciones, etcétera. Y hay una cosa interesante incluso con los pájaros, cuando oímos sus trinos, sus cantos, yo es una cosa que propongo, que intentemos relacionar lo que ellos expresan a través de sus cantos con formas geométricas. Sí. Como si nos estuvieran comunicando geometrías, líneas, puntos, círculos. Es un código, ¿no? Esferas, sí. Una clave que no entendemos. Es como si estuvieran dialogando en forma geométrica. Con eso de que Dios geometriza. Yo invito a los oyentes a que lo hagan cuando oigan cantar a los pájaros y verán cómo hay una relación o una vinculación con las formas geométricas. Vamos a ver, el ser humano es el único animal que mata por matar. Yo no sé si hay que tener conciencia. A veces yo pienso que es mejor ser un poco inconsciente, como los animales, que al no tener conciencia, alguien decía un día, es que claro, es que los animales no sienten. Con algún veterinario hemos hablado diciendo, no, es que los toros no sufren. Ah, caray. Les clavan las banderillas como si le pusieran velcro, ¿no? Sí. No tienen terminaciones nerviosas los toros. ¿Cómo sabes? ¿Cómo Bueno, sabe que no sienten? No los sabe toros? que no sienten. Total, y uno piensa, ¿cómo puede ser que alguien que en principio amante de los animales, por eso estudia veterinaria, ¿no?, le diga que un toro no puede sentir cuando se le clava una banderilla? Vamos, es que evidentemente que estamos en contra de las corridas totalmente. de toros. Sí. Hay un grado de sadismo importante dentro del toreo. El hombre sí, de hecho, ha sido un cazador, digamos, su inicio es así, aunque bueno, cuando uno va a las cuevas, lo que más hay, digamos, en las cuevas de Atapuerca son cantidades ingentes de caracoles, que era lo primero que cocinaban, ¿no? O sea que grandes cazadores no debían de ser tampoco, como nos explican, ¿no? Es curioso porque los que defienden las corridas de toros, los que defienden hasta el maltrato, me atrevería a decir, ¿no?, dicen, bueno, es que tú no comes carne. Y yo les digo, bueno, ¿y qué tendrá que ver el que uno coma carne a saber cómo ha muerto aquel animal que uno se está comiendo, ¿no? Una cosa es ir en contra de la violencia, de la agresión, de la falta de respeto que lo tienen los animales, y otra cosa es ser carnívoro o no serlo, porque no somos carnívoros, somos omnívoros, que podemos comer absolutamente de todo. Con lo cual, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es que no es coherente, ¿no? Lo incoherente es que una persona que diga que es amante de los animales vaya a una plaza de toros y disfrute con una corrida de toros. Sí, totalmente. Si decimos que tenemos que alimentar el alma, uno de los elementos que la alimentan es la coherencia, la integridad. Si yo profeso ciertos principios éticos, no es fácil, pero por lo menos intentar ser verdaderamente lo que profeso. No sé, hay tantas cosas por aprender esta noche, Mario. Doctor, ¿con qué cosa os gustaría que, si hablamos de este recuerdo de vidas pasadas, tendríamos que quedarnos? Lo que somos no es el producto de esta primera oportunidad. Venimos haciendo un largo viaje. Nuestras almas vienen viajando y vienen aprendiendo lecciones. Hay lecciones que hemos aprendido con sangre. Ahora ya no tomo un arma y mato a una persona porque no me da lo que quiero. Lo he aprendido con muchísimo sufrimiento y dolor porque he matado y he sido matado muchas veces. Hay lecciones que tengo que aprender. Hay lecciones que ya superé. Entonces, estar consciente, atento a las que tengo que aprender para que sea esta vida significativa y tenga sentido, como lo hablamos hace unos momentos, es quizá una de las cosas que yo aportaría a nuestros radioescuchas para que se les quedara. ¿Cuál es la lección que tengo en esta oportunidad? ¿Qué tengo que hacer? Estar atento a todo aquello que surja en mi vida y que me pueda dar las claves.
estar autoconsciente, como dicen los hindúes, autoperceptivo sobre lo que está rodeándome. Bueno, antes cuando hablaba Pedro de los desequilibrios en algunas personas, se da la curiosidad de que algunos de estos desequilibrios, cuando son del tipo mental, afectan sobre todo a la noción del tiempo. Hay una obsesión por los relojes no marcan correctamente la hora, no se pueden controlar, el tiempo en el planeta Tierra es el que se desequilibra. Incluso hay un poema de Julio Cortázar que habla de que cuando te regalan un reloj no eres tú el regalado, sino tú eres el regalo del reloj, el dominio, el reloj te llega incluso a dominar. Sí, porque te marca una época, una etapa diferente. Sí, pero, hay algo ahí de verdad. Pero en cambio hay otras personas que gracias a una serie de elementos o de tradiciones y de conocimientos, y ahora pondré un ejemplo un poco así bizantino, que es el de Bruce Lee, ¿no? Que se dice que se movía controlando el tiempo. La temporalidad suya era tan rápido que no tenía contrincantes porque había entrado, digamos, con una triada china, que era la que le había dado una serie de conocimientos con respecto a ser más rápido que el tiempo. Es curioso, hablamos antes de la transmigración de las almas, hablamos de reencarnaciones, de ese recuerdo no de la víspera, sino de vidas anteriores. ¿Podemos ver una vida anterior? Gente que les duele el cuello y a lo mejor fueron ahorcados en vidas anteriores. Uno de los momentos importantes son los sueños para recordar las vidas pasadas, pero claro, los sueños forman parte del subconsciente y pueden jugar con nosotros. El hecho de todo lo que vemos en los sueños no lo tenemos que tomar real, sino hacer un juicio sobre ello. Puede que esta señora realmente haya sido un personaje en otra vida de la manera que ella lo describe, pero no obstante eso también puede ser un símbolo, un arquetipo que le está dando un aviso de cómo debe ser ahora. Pero fíjate, aunque todo fuera una utopía, aunque todo fuera un sueño, la enseñanza existe. La enseñanza, es lo que vale, es lo que vale. Imaginemos que estamos ensoñando, de que me duele el cuello, o pienso que me duele el cuello porque en una vida anterior me ahorcaron. Y yo soy consciente de eso desde el punto de vista de la lucidez. Digo, bueno, como me pasa es por ese motivo, bueno, cometí un crimen, bueno, lo que tengo que hacer es subsanar aquel crimen, ¿no? Entonces, hay terapeutas que dicen, vuelves a la vida anterior y en vez de cometer aquel atropello, pues te vas por otro camino. Es como si quitaras o cambiaras la escena de la película y te vas por otro camino para que no te ahorquen, para no cometer el atropello, para que no te pillen, para yo qué sé, para mil cosas. Con lo cual, el chip de esa vida ha cambiado. Vuelves de nuevo a tu terreno, a tu vida normal, como no ha sucedido porque lo has borrado, ya no te duele el cuello. Sueño, no sueño, imaginación. Si luego no te duele el cuello, bienvenida sea esa imaginación. Mira, es lo que dice Johansson, de uno de los famosos iniciadores de la terapia regresiva. Ella tenía el caso de una periodista que tenía fobias a las ratas. La regresa al pasado, pues de muchas sesiones, y ella había sido una mujer, una campesina, en un pueblo en Alemania, que la había apresado el señor feudal, la tenía en una mazmorra, y se la habían comido por falta de alimento, se quedó débil, se la comían viva las ratas. Entonces ella se queda con ese trauma, entra a esta vida y le tiene fobia a las ratas. Se le quitó la fobia al saber ella por qué era. Entonces decía Johansson, que es un famosísimo psicoterapeuta, si yo no sé cómo cura esto, pero lo hace, y si lo hace, lo voy a usar. Lo importante de la vida no es cometer atropellos, sino es darnos cuenta que los hemos cometido y corregirlos. Lo peor de la vida es ser incoherente. Yo creo que eso es lo malo del ser humano, ¿no? Uno puede equivocarse cientos de veces, pero si se equivoca siendo consciente, o sea, yo me puedo equivocar y decir, bueno, esto es blanco y como pienso que es blanco, pues digo que es blanco. A lo mejor estoy confundido y es negro. El Dante en la Divina Comedia decía al final, dice, el problema no es cometer pecados, el problema es que te des cuenta y sigas haciéndolos. Exacto. Bueno, pues mil gracias a nuestros tertulianos, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac, doctor Jaulí, gracias. Gracias a ti y también con compartir con Mario esta noche, me encantó. Gracias, Mario Pérez Ruiz, lo mismo, escritor y periodista. Gracias, Mario. Gracias, Jaulí, y gracias a ti, Pedro, y todo tu equipo. Muchísimas gracias. En nombre también de todo el equipo, os doy las gracias a vosotros.